Saludos cordiales, mis queridos niños y niñas. Vamos a realizar la actividad número 3 de esta semana con el tema Crisis política en la primera mitad del siglo XX. El siglo XX comprende desde el 1 de enero de 1901 hasta el 31 de diciembre del 2000. ¿Sabías que la Gran Depresión de 1929 tuvo efectos devastadores en el mundo? El impacto fue menor en Ecuador comparado con otros países de América Latina, pero al mismo tiempo al país le tomó más tiempo recuperarse. Seguramente querrás saber qué significa la Gran Depresión. Bien, te voy a explicar un poquito al respecto. Fue una crisis económica financiera mundial que se prolongó durante la década de 1930, es decir, casi hasta llegar a 1940. En los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Este hecho se originó en Estados Unidos, a partir de la caída de la Bolsa de Valores en Nueva York, el martes 29 de octubre de 1929, conocido como el crack del 29 o martes negro. Aunque 5 días antes, el 24 de octubre, ya se había producido el jueves negro, y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. Imagínate, ¿cómo es posible que un hecho económico que sucedió en otro país haya afectado tanto a varios países? La crisis económica de los años 30 también generó inestabilidad política, al punto de registrarse en nuestro país 12 gobiernos entre 1929 y 1938. En los años 20, en nuestro país, se especializaron en la producción de algodón, café y caña de azúcar. En los años 30, debido al incremento de los precios del oro, todo el Oriente se volcó al comercio de oro, como antes lo había hecho con el caucho, ya que eso era lo que estaba produciendo en ese momento. En los años 40, el monopolio de los hacendados sobre el trabajo indígena entró en crisis por la competencia y las nuevas oportunidades de trabajo que brindaron la explotación petrolera y la educación más igualitaria. Es decir, que la gente que se dedicaba más a la agricultura, bajo el dominio de los hacendados, empezó a buscar otras fuentes de ingresos, ya que por la crisis, la agricultura en ese tiempo no estaba dando mucho. Lee el texto de la página 55 sobre la oposición popular del texto integrado del estudiante de Estudios Sociales de séptimo año de básica del Ministerio de Educación. La oposición popular es el segundo gobierno de Plaza. Las montoneras, que eran un grupo insurgente, entraron a la lucha, encabezados por el coronel Carlos Concha en una guerra civil que causó muchas muertes. En la región interandina también hubo levantamientos indígenas. En los centros urbanos crecían las organizaciones de artesanos y obreros. Las huelgas y los paros organizados dieron lugar a leyes laborales, como la limitación de la jornada de trabajo y el descanso semanal obligatorio, entre otras. La crisis de 1920 aumentó el malestar de los trabajadores, que unidos a grupos radicales se manifestaron con violencia en la sociedad y la política. Te recomiendo leer algunas características de los gobiernos de Baquerizo Moreno, José Luis Tamayo y Gonzalo Córdoba, que están en la misma página. Primero, completa la siguiente actividad, que se denomina Leo, pienso, me pregunto. Leo. Escribe las ideas principales y secundarias sobre la crisis económica de la primera mitad del siglo XX. Aquí te tengo un ejemplo. Crisis económica de la primera mitad del siglo XX, puedes hacerlo tipo organizador. Escribes ideas principales en un cuadrito. Por ejemplo, tengo entre las ideas principales, inició con la Gran Depresión de 1929. Entre las ideas secundarias, este hecho se originó en Estados Unidos. Por ejemplo, tú puedes buscar más ideas, tanto principales como secundarias. Pienso.
Voy a contestar estas preguntas. ¿Cómo influyó la economía en la crisis económica? Podría ser que las familias tenían bajos ingresos y debido a la crisis económica debieron buscar nuevas fuentes de trabajo. ¿Cuáles crees que fueron las causas para tener 12 presidentes en 9 años? Pues bueno, leyendo toda la información anterior, podría decir que la falta de aceptación del pueblo, porque no ponían leyes justas que beneficien a todos los sectores. Eso pudo haber influido para que hayan 12 presidentes en 9 años. Y la siguiente pregunta, ¿cómo afectaría la crisis política en la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas? Pues bueno, según lo que hemos leído, en ese tiempo hubieron muchas pérdidas de vidas humanas en la lucha por tener una estabilidad política, económica, social y justa. Te recomiendo que leas toda la información de la agenda y la página sugerida del texto de Estudios Sociales de Séptimo para que puedas responder mucho mejor todas estas preguntas. Me pregunto, nos dice, ¿qué preguntas o interrogantes tienes sobre el tema? Y que plantees 5 preguntas como mínimo. Por ejemplo, plantea 5 preguntas sobre el tema. Te voy a dar un ejemplo, una pregunta. Diría, ¿por qué una crisis económica de Estados Unidos afectó a tantos países? Recuerda que aquellas preguntas que tú sugieras, puedes tú mismo buscarle las respuestas desde distintas fuentes. Y si no tienes, puedes dar a conocer a tu docente para que te ayude a encontrar estas respuestas. Vamos con el dato curioso. La inestabilidad provocó movilizaciones desde abajo, es decir, desde los sectores más vulnerables. La característica más relevante de esta etapa fue la insurgencia social, es decir, los levantamientos y movilizaciones, las rebeliones. Nuevas corrientes sindicalistas, anarquistas y socialistas se abrieron paso en las filas artesanales y obreras, logrando la emisión del Código del Trabajo. Es decir, que lucharon mucho para que se reconocieran los derechos de los trabajadores. En julio de 1944, pocas semanas antes del cambio político, se constituyó la Confederación de Trabajadores del Ecuador, con sus siglas CTE. En agosto se fundó la Federación Ecuatoriana de Indios, con sus siglas FEI. Ambas tienen logos similares, con una estrella. Segundo, realiza la siguiente actividad, que se denomina color, símbolo e imagen. En color, escoge un color que represente la insurgencia social de los años 20 y 40. Puedes representarla con cualquier forma o figura. Para mí, el color que más representa estos hechos fue el color rojo. Símbolo. Crea un símbolo que represente las organizaciones sociales de esta época. Bueno, yo he elegido una antorcha porque es símbolo de triunfo, ya que ellos se esforzaron mucho para conseguir algunas cosas en beneficios de todos, y lo lograron. Imagen. Escoge una imagen que mejor recoja la conquista social. Entre tantas imágenes que me encontré mientras hacía esta investigación, las que más me llamaron la atención fueron estas, de la lucha continua de los pueblos. Te invito a que con tu imaginación selecciones cada uno de los dibujos o símbolos que quieres que estén en este trabajo.